Los procesadores Intel dominan el mercado, eso no admite discusión. El gigante de Santa Clara supo jugar muy bien sus cartas desde que inició su aventura en el mundo de los semiconductores allá por 1968, y consolidó una posición tan sólida que ha podido mantenerse como una empresa con fábricas propias. Mi intención con este video es desmentir 5 mitos sobre los procesadores Intel que todavía se mantienen y que debemos olvidar de una vez por todas. Sé que para el usuario medio que tiene conocimientos avanzados, las definiciones simplistas no tienen interés cuando hablamos de procesadores y de la arquitectura, pero debemos tener en cuenta que una gran parte de los consumidores no tienen estos conocimientos, ni tampoco quieren complicarse la vida a la hora de elegir un procesador nuevo para su equipo. Intel supo ver desde el principio esta realidad, y ha centrado su estrategia de marketing en mostrar al usuario por qué sus procesadores son la mejor opción, desde una perspectiva simple, fácil de asimilar e incluso divertida. ¿Necesitas un ejemplo? No hay problema. Basta con recordar cuando Intel calificó el rendimiento de sus procesadores utilizando estrellas, una manera sencilla pero eficaz de ilustrar al usuario al rendimiento que podría esperar de un chip determinado. Entonces el usuario, por el valor que le tenía a Intel como marca, confiaba ciegamente en este sistema de calificación. El valor de marca, la reputación y el boca a boca siempre ha jugado a favor de Intel, pero esto no siempre ha sido beneficioso para el usuario, una realidad que vamos a descubrir a través de cada uno de los mitos que vamos a ver a continuación. Los procesadores Intel siempre son más caros. Sí, aunque te cueste creerlo, es un mito. Durante las últimas 4 décadas el enfrentamiento de Intel y AMD ha sido cada vez más marcado, y esto ha dado pie a momentos muy interesantes en los que los procesadores del gigante del chip han llegado incluso a ser más baratos que los de la compañía de Sunnyvale. Recordemos especialmente cuando AMD dio un golpe sobre la mesa con los Athlon 64, una generación de procesadores que en el primer punto marcó la entrada de los 64 bits en el mercado de consumo general. Su rendimiento era tan bueno que un chip a 1,8 GHz podía rendir al mismo nivel que un Pentium 4 a 3 GHz. La compañía que por aquel entonces dirigida Jerry Sanders no desaprovechó esta oportunidad y lanzó al mercado versiones premium de su serie de procesadores Athlon 64 bajo el distintivo FX, que si no recuerdo mal venían con el multiplicador desbloqueado y tenían un precio desorbitado. Sí, fueron un objetivo de deseo en su momento, como lo fueron también hace muchos años los Pentium Pro o más recientemente los Core 2 Duo y Core 2 Quad Extreme. Los precios altos no han sido una exclusiva de Intel, aunque es cierto que la compañía de Santa Clara ha lanzado más modelos de serie Premium o Extrema, y por ello se ha ganado la reputación de lanzar procesadores con precios más elevados. El tema es muy sencillo, cuando AMD ha tenido la oportunidad de lanzar procesadores potentes y caros, también lo ha hecho. Sé que seguramente te estarás preguntando, ¿y qué es del mercado del consumo general? Y yo te respondo más de lo mismo. Tanto Intel como AMD han tenido procesadores más o menos caros en generaciones diferentes. Por ejemplo, el FX 8150 llegó al mercado con un precio medio de $250, mientras que el Core i7 2600 costaba unos $290. Sí, el segundo era un poco más caro, pero su rendimiento era claramente superior. En la generación actual tenemos otro ejemplo a la inversa, el Ryzen 5 3600 y el Core i5 9400F. El primero cuesta unos $234 y el segundo unos 178 aproximadamente. Como vemos, es más caro el modelo de AMD, pero a cambio ofrece un mayor rendimiento y tiene asegurado una mayor vida útil. La conclusión que quiero que saquen de este punto es simple: ambas compañías han vendido procesadores a precios altos cuando han tenido la oportunidad, y es comprensible, son empresas y su objetivo es ganar dinero, pero no por ello debemos encasillar a una de ellas como la que siempre vende caro. Los procesadores Intel han quedado por detrás de AMD. Este es un mito formado recientemente, y por ello creo que es interesante introducirlo en este video, aunque para entenderlo necesitamos un poco más de perspectiva. En 2017, cuando todo el mundo daba por muerta a AMD, la compañía de Sunnyvale sorprendió al mundo con el lanzamiento de sus procesadores Ryzen, basados en arquitectura Zen. Los procesadores Ryzen están basados en una arquitectura MCM, es decir, en un diseño modular. El abandono de la arquitectura de núcleo monolítico tuvo importantes implicaciones. De hecho, la primera generación de los procesadores Ryzen supuso un retroceso en términos de frecuencias de trabajo. Exacto, no fue un estancamiento sino un retroceso, ya que chips como los FX serie 8300 podían alcanzar hasta los 5 GHz sin problemas, cosa que no era posible con Zen. A pesar de la bajada en términos de frecuencia, se produjo un incremento muy marcado en el IPC y un aumento total de núcleos e hilos, hasta 8 y 16 respectivamente. AMD seguía por detrás de Intel en términos de potencia bruta, pero con la llegada de los
Ryzen 3000 ha alcanzado al gigante del chip en términos de IPC y lo ha superado en proceso de fabricación, con 7 nanómetros frente a 14. Todo esto ha dado pie a este mito, a pesar de que los procesadores Intel están menos avanzados en términos generales que los Ryzen 3000 de AMD, y que ni siquiera el salto a los 10 nanómetros logrará colocar al gigante del chip en una posición de igualdad. Dos afirmaciones que debemos matizar. Lo primero que debemos dejar claro es que no, los procesadores Intel no han quedado por detrás de los de AMD. En rendimiento bruto monohilo siguen siendo superiores gracias a sus mayores frecuencias de trabajo, aunque es cierto que en relación precio-prestaciones AMD tiene opciones muy interesantes en la mayoría de gamas y niveles del mercado. En segundo lugar, hay que recordar el tema de la arquitectura. Zen 2 utiliza el proceso de 7 nanómetros, pero con una arquitectura MCM que une chiplets en dicho proceso con un chip I/O en 12 nanómetros, mientras que Intel mantiene la arquitectura de núcleo monolítico y lleva años trabajando para dar el salto a los 10 nanómetros. La apuesta de Intel ha sido más complicada y arriesgada, y lógicamente tiene sus ventajas y sus desventajas, algo que aplica también para la arquitectura que utiliza AMD. Debemos tener muy claro además que el proceso de 10 nanómetros de Intel tiene una mayor densidad de transistores que el proceso de 7 nanómetros de TSMC que utiliza AMD en sus procesadores. Si no recuerdo mal, el proceso de 10 nanómetros utilizado por Cannon Lake tiene una densidad de 100 millones de transistores por milímetro cuadrado, mientras que el proceso de 7 nanómetros de TSMC ronda los 66 millones. Está muy bien dejarnos llevar por el entusiasmo, pero si no somos conscientes de la realidad que hay detrás de cada cosa, podremos acabar cometiendo errores importantes. Intel fue la primera en lanzar procesadores de doble núcleo. Tanto Intel como AMD lanzaron los primeros procesadores doble núcleo para el consumo general en mayo de 2005. La compañía de Sunnyvale fue la primera en lanzar procesadores de doble núcleo con una arquitectura nativa, algo muy importante que acabó marcando una gran diferencia como vamos a ver a continuación. Les recuerdo que, además, la compañía de Sunnyvale fue la primera en lanzar procesadores de doble núcleo en el sector profesional. La primera generación de procesadores de doble núcleo de Intel, los Pentium D, llegó al mercado como un intento de respuesta a los Athlon 64X2 de AMD, pero estaban muy por detrás de aquellos. Intel no había terminado de desarrollar la arquitectura Core, que posteriormente daría vida a los Core 2 Duo y también a los Core 2 Quad, así que tuvo que improvisar para no dejar el mercado libre a AMD. Con los Pentium D tenemos un diseño muy simple. Dos Pentium 4 de 64 bits pegados para dar forma a un procesador de doble núcleo. No era una arquitectura de doble núcleo nativa como la que utilizó AMD con los Athlon 64X2. Los primeros procesadores de doble núcleo nativos que lanzó AMD al mercado fueron los Core 2 Duo. Obvio decir que los procesadores Pentium D fueron una generación a evitar. Aunque Intel no se encontraba en su mejor momento en aquella época, la finalización de la arquitectura Core y el lanzamiento de los Core 2 Duo le permitió recuperarse de una situación complicada en la que había entrado desde el momento en el que se vio incapaz de competir de verdad con los Athlon 64. Desde entonces Intel ha mantenido un dominio muy marcado que, como sabemos, se empezó a romper tras el lanzamiento de la primera generación de los procesadores Ryzen. Hoy la competencia entre ambos gigantes es más marcada que nunca, y eso hay que admitir que es bueno para todos. El Pentium 4 rompió la barrera de los 4 GHz. Esto es muy interesante, de hecho hay gente que cree que Intel llegó a superar los 5 GHz con los Pentium 4, pero nada más lejos que la realidad. Para entender este mito necesitamos de nuevo un poco de contexto. Cuando llegaron los Athlon 64 de AMD, en Intel tuvieron un momento de incertidumbre que resolvieron recurriendo a la carrera de los megahertz. Sé que parece una maniobra totalmente equivocada, ya que en aquel caso era como intentar tapar el mar a paladas de arena, pero era la única opción que tenía el gigante del chip para ganar tiempo mientras preparaba una respuesta más contundente. Los incrementos de frecuencia llevaron a Intel a anunciar que estaban preparando un Pentium 4 a 4 GHz. De hecho, este fue listado en su web oficial, pero nunca llegó al mercado ya que fue cancelado. El modelo de Pentium 4 más potente que vimos fue, si no recuerdo mal, el que funcionaba a 3,73 GHz, una velocidad muy elevada para un chip que generaba tanto calor. El primer procesador de Intel que superó con frecuencias de fábrica, sin contar el modo turbo, los 4 GHz y que pudo mantenerlos de forma estable fue el Core i7 4790K, un chip basado en la arquitectura Haswell de 22 nanómetros, que cuenta con 4 núcleos y 8 hilos y que todavía hoy es capaz de ofrecer un excelente rendimiento. Cuando
Cuando Intel se propuso romper la barrera de los 4 GHz, la carrera de los MHz ya había terminado. Con los Athlon 64 había quedado claro el peso de la arquitectura y del IPC sobre los MHz en bruto, y a partir de ahí dimos el salto a los procesadores multinúcleo. En líneas generales se produjo un retroceso muy marcado en las velocidades de trabajo de los nuevos procesadores que fueron llegando al mercado. Por ejemplo, el procesador estrella de la generación que sucedió de verdad al Pentium 4 fue el Core 2 Duo E6600, un chip que trabajaba solo a 2,4 GHz, o voy a decir que pasaba por encima al Pentium 4 a 3,73 GHz, y también a los Pentium Extreme Edition. Las velocidades de trabajo elevadas no se empezaron a recuperar de verdad hasta el lanzamiento de los Core de primera generación, aunque solo en los modelos más avanzados. Por ejemplo, el Core i7-990X estaba equipado con 6 núcleos y 12 hilos, alcanzando los 3,4 GHz en modo normal y 3,73 GHz en modo turbo. El primer procesador x86 de 64 bits fue lanzado por Intel. Existe la creencia general de que Intel fue la primera compañía que lanzó un procesador x86 de 64 bits, pero esto claramente no es cierto. La compañía de Santa Clara se adelantó a la serie Itanium, una generación de procesadores para entornos profesionales que utilizaba la arquitectura IA64, pero no fue la primera en lanzar un procesador de 64 bits basado en la arquitectura x86. Ese honor corresponde a AMD. Fue en 2003 cuando la compañía de Sunnyvale lanzó al mercado sus procesadores Opteron y Athlon 64. Fue un momento arriesgado que generó una gran incertidumbre, pero acabó desatando una fiebre total por los 64 bits y tuvo un éxito tan grande que motivó a Intel a lanzar sus versiones de 64 bits de sus procesadores Pentium 4 en 2004, a pesar de que en un primer momento dijo que no tenía intención de adoptar dicho estándar fuera de la serie Itanium. Cuando Microsoft vio las posibilidades que ofrecían los Athlon 64, decidió lanzar una versión de 64 bits de Windows XP. La compañía de Redmond no fue la única en dar su apoyo a este nuevo estándar. Crytek llegó a lanzar un parche de 64 bits para el que entonces era su juego estrella, Far Cry. ¿Impresionado? Deberías, pero tranquilo, queda otro dato importante. Y es que los Athlon 64 arrollaron por completo en rendimiento a los Pentium 4. El salto a los 64 bits no fue algo meramente simbólico, tuvo unas implicaciones y unas consecuencias muy importantes, y no, su origen no estuvo en los procesadores Intel, sino en los de AMD.